Hola, buenas noches a todos. Vamos a iniciar con la grabación de la sesión síncrona de la semana número 10, que corresponden a los artículos del 210 al artículo 221. Déjame les compartir la pantalla. El artículo 2 habla de la denuncia por incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad de una norma. Dice, si con posterioridad a la entrada en vigor de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad se aplica una norma general inconstitucional, la o el afectado podrá denunciar dicho acto. La denuncia se hará, número uno, la denuncia se hará ante juez o jueza de distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto deba de tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto denunciado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, el trámite se llevará a cabo ante el juez o jueza de distrito que primero admita la denuncia. En su defecto, aquel que dicta acuerdo sobre ella o en su caso, el primero que la haya recibido. Cuando el acto denunciado no requiera ejecución material, se tramitará ante el juez o jueza de distrito en cuya jurisdicción resida o el denunciante. Un segundo, por favor. Cuando el juez o jueza de distrito dará vista a las partes para que en un plazo de 3 días expongan lo que a su derecho convenga. Transcurrido este plazo, dictará una resolución dentro de los 3 días siguientes, si fuera en el sentido de que se aplicó la norma general inconstitucional y ordenará a la autoridad aplicadora que deje sin efectos el acto denunciado y de no hacerlo en 3 días, se estará lo que dispone en el artículo 192 al 198 de esta ley en lo conducente. Si fuera en el sentido de que no se aplicó, la resolución podrá impugnarse mediante el recurso de inconformidad. Número 2, si con posterioridad la autoridad aplicadora o en su caso la sustituta incurrieran de nueva cuenta en aplicar la norma general declarada inconstitucional, el denunciante podrá combatir dicho acto a través del procedimiento de denuncia de repetición del acto reclamado previsto en el capítulo segundo, título tercero de esta ley, y el procedimiento establecido en el presente artículo será aplicable en los casos en que la Declaratoria General de Inconstitucionalidad derive de lo dispuesto por la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución. Capítulo 7, disposiciones complementarias. Lo dispuesto en este título deberá entenderse sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga cumplir la sentencia, de que se trate dictando las órdenes y medidas de apremio necesarias. Si estas no fueran obedecidas, comisionará al secretario o secretaria
o actuario o actuaria para que le dé cumplimiento cuando la naturaleza del acto lo permita. Y en su caso, el mismo juez o jueza de distrito se constituirá en el lugar en que deba dársele cumplimiento para ejecutarla. Para los efectos de esta disposición, el juez o jueza o persona servidora pública designada para salir del lugar de su jurisdicción, dando aviso al órgano de administración judicial, en todo tiempo podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir la sentencia de amparo. Se exceptúan de lo dispuesto en los párrafos anteriores los casos en que solo las autoridades responsables pueden dar cumplimiento a la sentencia de que se trate y aquellos en que la ejecución consista en dictar una nueva resolución en el expediente o asunto que haya motivado el acto reclamado. Pero si se trata de la libertad personal, la que deriva restituirse a la persona quejosa por virtud de la sentencia y la autoridad responsable se negare a hacerlo u omitiere dictar la resolución que corresponda de inmediato, el órgano jurisdiccional de amparo mandará ponerlo en libertad sin perjuicio de que la autoridad responsable dicte la resolución que proceda. Las o los encargados de las prisiones darán debido cumplimiento a las órdenes que se le giren conforme a esta disposición. Artículo 212. Si el Pleno de la Suprema Corte de Justicia no obtuviera el cumplimiento material de una sentencia en la que se concedió el amparo, dictará las órdenes que sean procedentes al órgano jurisdiccional que corresponda y los que se sujetarán a las disposiciones del artículo anterior en cuanto fueren aplicables. En el recurso e incidentes a que se refiere este título, el órgano jurisdiccional de amparo deberá suplir la deficiencia de la vía y de los argumentos hechos valer por el promovente. Artículo 214. No podrán archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que se concedió, la protección constitucional o no existiera materia para la ejecución y así se haya determinado por el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada. Título cuarto, la jurisprudencia y declaratoria general de inconstitucionalidad. Disposiciones generales. La jurisprudencia se establece por precedentes obligatorios, por reiteración y por contradicción. La jurisprudencia son precedentes obligatorios, se establece por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno. La jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito y la jurisprudencia por contradicción se establece por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por los plenos regionales. Artículo 217. La jurisprudencia que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. La jurisprudencia que establece los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, salvo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales. Y la jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. Y la jurisprudencia en ningún caso se tendrá efecto retroactivo en perjuicio de alguna persona. El artículo 218 señala cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales o los tribunales colegiados de circuito establezcan un criterio relevante,
se elaborará la tesis respectiva en la que se recoja las razones de la decisión, esto es, los hechos relevantes, el criterio jurídico que resuelva el problema abordado en la sentencia y una síntesis de la justificación expuesta por el tribunal para adoptar este criterio. De esta manera, la tesis deberá contener los siguientes apartados. Número 1, el rubro, que es mediante el cual se identifica el tema abordado en la tesis. Número 2, la narración de los hechos. En este apartado se describirán de manera muy breve los hechos relevantes que dieron lugar al criterio adoptado por el tribunal para resolver el caso. Número 3, criterio jurídico, que es en el que se refleja la respuesta jurídica adoptada para resolver el problema jurídico que se le plantea al órgano jurisdiccional. También va a contener una justificación en donde se expondrá de manera sucinta los argumentos expuestos por el órgano jurisdiccional en la sentencia para sostener el criterio jurídico adoptado en la resolución. Y como último, datos de identificación del asunto, que comprenderá el número de tesis, el órgano jurisdiccional que la dictó y las votaciones emitidas al aprobar el asunto y, en su caso, en relación el criterio sustentado en la tesis. Además de los elementos señalados en las fracciones anteriores, la jurisprudencia emitida por contradicción de criterios deberá contener, según sea el caso, los datos de identificación de la tesis que contiendan con la contradicción, el órgano que la emitió, así como la votación emitida durante las sesiones que en tales contradicciones se resuelvan. Las cuestiones de hecho y de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión, en ningún caso deberán incluirse en la tesis. Artículo 219. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito deberán remitir las tesis a la dependencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encargada del Seminario Judicial de la Federación, para su publicación. El Seminario Judicial de la Federación se publicarán las tesis que se reciban y se distribuirá en forma eficiente para facilitar su conocimiento. Igualmente, se publicarán las resoluciones necesarias para constituir o interrumpir la jurisprudencia y los votos particulares. También se publicarán las resoluciones que los órganos jurisdiccionales competentes estimen pertinentes. Artículo 221 se encuentra derogado. Jurisprudencia por precedentes obligatorios. Vamos a verlo la próxima semana, en la semana 11, Dios mediante. Viene la semana de regularización, una actividad de un cuestionario para que lo realicen también, por favor. Cualquier duda, comentario, estoy en la plataforma, en contacto a tu tutor, mándeme un mensaje y en lo que les pueda ayudar, ahí les contesto a la brevedad posible. Nos vemos el próximo martes a las 9 de la noche. De la siguiente semana. Cualquier cosa, quedo al pendiente. Que pasen bonita noche todos y bonito fin de semana.